lo que es y de lo que ofrece Spark, que fue la unidad uno que dio la semana, o sí, o hace 2 semanas, no recuerdo, Daniel, solo para los nuevos que llegan. ¿Qué es Spark? Bueno, digamos que es un motor de manera muy simplista de procesamiento de datos distribuido. Se encarga de dividir grandes cantidades de información en pequeñas, las manda a clúster de computadoras y luego toma sus resultados. Justamente, ¿no? Aquí ejecuta tareas en paralelo dentro de un clúster. ¿Por qué nace? Bueno, en algún momento Google quería escalar y dijo, o sea, le voy a usar Google File System, que es como su sistema de almacenamiento, Bigtable, que es como un motor de base de datos, pero así para cantidades enormes, y MapReduce. Pero bueno, Google no quería pues, liberar su tecnología, entonces libera un paper del cual nace Hadoop. Sin embargo, pues, se usó un rato y después entiendo, de acuerdo al libro, porque yo nunca usé Hadoop, que no fue suficiente, entonces es donde Spark entra, ¿no? Spark entra donde Hadoop falló. Spark dice, ¿sabes qué? Yo puedo ser más rápido y puedo hacer mucho más paralelismo que tú y soy más tolerante a fallos, ¿no? ¿Cómo funciona? Los datos se dividen en las máquinas de clúster y el resultado final de cada máquina se recupera, ¿no? En el caso en que ustedes quieran, por ejemplo, hacer un select de un archivo de petabytes de información, pues se divide en esos petabytes y ese select, bueno, ya actúa al final, ¿no? ¿Qué ofrece? Bueno, es veloz, tiene un optimizador de queries que lo que hace es, antes de justamente comenzar el procesamiento, como que dice, ¿saben qué? Voy a dividir mi información de tal forma, con tal estructura, en tantas particiones, en tantos grupos de particiones. Además, bueno, hace ese optimizador de queries, por eso es veloz, también usa menos disco duro y utiliza más RAM. Es extensible en el sentido de que el almacenamiento y el procesamiento están desacoplados, teóricamente porque pues, yo no he usado mucho Spark. El procesamiento va por este lado de un API bastante limpia que se ve en el libro de Spark, y el almacenamiento, pues no sé, consumir desde archivos, no sé, JSON, CSV o motores de base de datos, están desacoplados, no hay, entonces teóricamente no importa qué tipo de archivo estemos consumiendo, siempre podríamos usar la misma API. Aquí viene también la parte modular. A pesar de que tenemos herramientas para hacer SQL, para hacer stream, bueno, para procesar SQL, streaming, machine learning, que yo no lo he hecho, GraphX, que entiendo que es como para cosas de relaciones, así, datos relacionados, puede ser, por ejemplo, en redes sociales, todo se hace con la misma API. Además, Jorge, tenemos, ajá, para hacer una precisión, GraphX es un motor de base de datos de grafos. Eh, las bases de datos relacionales almacenan información de forma estructurada, mientras que GraphX es un lenguaje que se ocupa de consultar base de datos en grafos. listo. De hecho, por favor, en el momento en que alguien que ya sepa más de Spark diga, ¿sabes qué? Está diciendo algo mal, interrúmpanme, por favor. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Qué más? Pues veloz, extensible y modular, también fácil de usar, puesto que está basado en una única abstracción, que es Resilient Distributed Dataset, pero en realidad se lee siempre como RDD, a pesar de que en lo que he leído del libro, más bien como que se asoma más a usar data frames, y menciona que la estructura más moderna es dataset. Yo no conozco ninguno de los tres, pero a pesar de que aquí dice la única abstracción es RDD, creo que nos vamos a topar más con data frame. Soporta muchos lenguajes, Python, Scala, Java, R y SQL, ni idea de cómo se haga con este y nunca he usado R, los otros tres sí, pero al final lo que dice el libro es que esto se convierta a bytecode de Java, ¿no? Puesto que de hecho Spark está hecho en Scala. También resiste a fallos. Tiene una cosa que se llama como lineaje, algo así, que va guardando las transformaciones. Es como una pila. Yo lo observo, lo interpreto como una pila. Entonces, una pila o una cola, no sé. Se van almacenando las transformaciones y cuando llega una acción, que ahorita vamos a ver la diferencia entre ellas, se disparan todas las anteriores. Si algo falla durante todo este procesamiento, ese lineage contiene todas las operaciones, graba todo lo que es necesario repetir. Entonces, eso le ayuda a ser tolerante a fallos. Y ahora sí, eso fue el repaso. En el caso de que alguien tenga alguna duda, por favor, interrúmpame y vamos con la unidad 2. La instalación, bueno, es bastante simple. Si estamos en escala, descargamos algo que se llama SDKman. Bastante simple, con 3 líneas de código instalamos Java, Scala y SBT. Java, pues yo entiendo que se ocupa porque finalmente Scala se ejecuta con Java, ¿no? Y SBT es como el manejador de paquetes de Scala, que lo necesitamos para incluir las bibliotecas de Scala, perdón, de Spark. Seteamos la variable Java Home e iniciamos un shell de Spark con este comando, ¿no? Spark Shell. Y si lo vamos a usar en Python, que entiendo que son como los dos lenguajes donde más se enfoca este libro, son los donde he visto. Instalamos un virtualenv, es lo que yo recomiendo para no meterse con su instalación de Python oficial.
activarlo, instalamos PySpark con este comando. Yo no conocía esta notación de pip, pero sí, como que estas también son necesarias para instalarlo. Con este comando lo instalamos e iniciamos una shell de Spark con el comando PySpark. Bastante simple, la verdad. Y vamos por algunos conceptos de Spark. Los puse más o menos según yo, a pesar de que no todos son de la misma naturaleza, creo yo que están más o menos como en un orden donde nos permite ver qué depende de otra cosa. Entonces, tenemos, por ejemplo, como primer ejemplo, una transformación. Una transformación convierte un data frame en otro sin cambiar el original. Yo veo un data frame, corrígenme por favor si alguien ya sabe más de Spark, veo un data frame como una especie de cursor hacia los datos, como si nosotros creáramos una instancia, por ejemplo, de file manager, no sé, en el lenguaje que se les ocurra, y entonces con eso tenemos acceso a los datos de esa fuente de datos. Yo así veo el data frame. Entonces, La, ajá. la interpretación, digamos, más sencilla de data frame, de pronto los que han trabajado pandas y demás, es básicamente una hoja de cálculo. Es traer eso a un Excel, entre comillas, como un tipo de dato muy grande y trabajar con él. Igual, Listo. eso lo vamos a ver ahorita en mi sección. Listo, gracias Guillermo. Pero sí, en el caso de las transformaciones, convierten en este caso un data frame como una hoja de Excel en otra, la voltea, la transpone, en este caso no lo veamos así, sino como que hace select, filtra, ordena, agrupa datos sin que cambie el original. Lo que decíamos, ¿no? Al final, si ocurre algún error, como se guardó el original, se puede volver a hacer toda la serie de transformaciones pues para recuperarse del error, ¿no? Una acción, tanto transformaciones como acciones en el API de Spark se ven como métodos. Sin embargo, una transformación, por ejemplo, puede ser un filter y una acción, por ejemplo, puede ser un count, donde ya el count dice, ¿sabes qué? En base a lo que te pedí, cómo organizaras la información de este data frame, ahora sí quiero un resultado. Entonces, ese counts, por ejemplo, o un show, o ya algo que ya es para calcularse, digamos, podemos verlo como lo que se le va a mostrar al usuario, eh, es una acción, ¿no? Y esta es una acción dispara las transformaciones. Como les comentaba, las transformaciones se van apilando y transformación 1, 2, 3, 4, llega una acción y ¡pum! Dispara todas las transformaciones. Luego de la acción, resulta cuando ya se dispara la acción, vienen los jobs, que justamente es donde empieza a actuar el optimizador. Hay un optimizador de queries o un query planner, también le llaman, y lo que hace esto es lo que les comentaba. Se imagina, o bueno, con su algoritmo dice, ¿sabes qué? Voy a dividir estos petabytes de información en tantas particiones de acuerdo al tamaño de mi clúster y voy a dividirlo esto en jobs, ¿no? En este caso no lo mencionan tan explícitamente, pero está compuesto por DAX. DAX, si alguien me puede decir qué es, yo no estoy seguro, no lo vi literalmente en el libro, pero el Sí, jobs, ajá. un DAG es, por su nombre en inglés, Directed Acyclic Graphs, grafos acíclicos dirigidos. En otras palabras, es un grafo que no contiene bucles o ciclos entre los mismos nodos. Muchas gracias, Juan Manuel. De hecho, con eso que tú comentas ya hace totalmente sentido. La parte donde entra el Query Planner y pues diseña su grafo, ¿no? Su grafo para poder maximizar el paralelismo para el cálculo que está pidiendo el usuario. Gracias, Juan Manuel. De hecho, Ajá. ese concepto de DAG también, que es muy relacionado sobre todo a ingeniería de datos, se maneja en Airflow. Entonces es como una serie de etapas que va una tras de otra y pues como lo dice su nombre, no es cíclicos, no se repite, sino que simplemente es una serie de pasos y ya, no hay un ciclo ahí. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, una vez que tenemos ese DAG, que es lo que comentan los compañeros, ese DAG se divide el job en DAGs, que como ya comentamos, con una especie de grafo. Después ese grafo, cada uno de los nodos se compone por uno o más stages, y el stage se compone por uno o más tasks, donde un task viene a ser la unidad mínima, esta es digamos, la más importante, porque digamos que amarramos un hilito a este task, que ya vimos desde dónde se dividió, y lo atamos a uno de los cores de, de las máquinas dentro del clúster. Entonces, por cada task que exista, que ya vimos cómo lo obtenemos, job, task, stage, tasks, la atamos a un core. Entonces, pues sí, entre más cores tengamos, más, que es totalmente obvio, ¿no? Por el paralelismo.
Un executor justamente, que es el que va a contener los cores, que va a ejecutar las tareas, es una computadora con uno o más cores. Un cluster manager, pues justamente administra los recursos de los nodos, de los executors. El session es una cosa muy importante dentro de Spark, porque es justamente el punto de entrada. Podemos, yo creo, corríjanme si me equivoco, pero podemos ver al session como una sesión de base de datos. En este caso es un objeto que está enterado de todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra sesión en Spark. Está enterado de las transformaciones, acciones, y bueno, con la ayuda de esto, de lineage, todo eso, es como podemos recuperarnos de errores, ¿no? Repitiendo acciones y transformaciones. El driver también es muy importante, se encarga de crear la sesión y pide recursos al cluster manager para los executors o executors. En este caso, el driver, pues haciendo código, yo no vi al driver cómo lo usábamos, pero cuando ustedes abren una terminal o un shell de Spark en Scala o en Python, el driver actúa ahí como implícitamente y crea una sesión. Entonces, el driver es importante. Y la aplicación, bueno, pues es como, digamos, la abstracción del código que literalmente aventamos, ¿no? Ya el código, las líneas, todo. Esa es la aplicación de Spark, con el API de Spark. Entonces, la aplicación contiene el driver que crea la sesión, que se comunica con el cluster manager para los executors, que son la computadora con uno o más cores, que ejecutan la tarea mínima, pues que es un task, que compone a los stages, que compone a los tags, que compone a los jobs, que nacen de una vez que se dispara la acción, que como comentaban los compañeros, el Query Planner o el Query Optimizer es el que se encarga de decir, de acuerdo a las transformaciones que tienes y a las acciones que tienes, yo voy a diseñar una serie de DAGs para poder paralelizar esto lo más posible. ¿Alguna duda hasta aquí? Sale. Pues un poquito aquí gráfico, ¿no? Veíamos la Spark Application, decíamos que es la parte del código, el Spark Driver que se comunica con el Cluster Manager, el Spark Session que lleva como todo este control de todas las operaciones que tenemos, y pues acá se ve, ¿no? Esto podemos verlo como una computadora, y cada circulito naranja, cada uno de los cores, pues una computadora con 4 cores es capaz de ejecutar 4 tareas, ¿no? También aquí las particiones, imaginémonos que aquí tenemos todo esto en lugar de ser data partitions y puntitos, es un gran cuadro azul que tiene, pues es una cantidad de petabytes por procesar y solo tenemos una computadora con un core. Y es como nos tardaríamos tal vez años en procesar todo eso, de repente mágicamente llega Spark, y Spark lo que hace es dividir esos petabytes de información en data partitions súper pequeñitas, y además es capaz de aprovechar cada uno de los cores de todas las máquinas en nuestro clúster, ¿no? Entonces, cada una de estas cositas, cada una de estas pequeñas particiones en las que los petabytes de data se dividió, se va a ejecutar en cada uno de estos cores. Lo que decíamos, ¿no? De jobs a tasks. Acá tenemos el driver que se encarga aquí de generar los jobs adecuados. No estoy seguro por qué aquí no. Esta es una imagen que tomé del libro. No estoy seguro por qué no metieron la abstracción de DAG, pero debería de ser, bueno, yo ya me encargué Query Optimizer de ver cuántos jobs necesito, con cuántos DAGs, en cuántos stages lo voy a dividir y cada stage por cuántas tasks está compuesto. Cálculos como operaciones, esto tal vez hasta pudo haberse quedado fuera de la presentación, pero digamos, esto es lo que decíamos, ¿no? Empezamos a agregar transformaciones, que son métodos como filter, order by o grupos, o group, y son todas nuestras transformaciones, todo lo que hemos hecho, el original, el RDD original, el siguiente, las transformaciones, y de repente viene una acción, un action, ¿no? Que es el first, encuentra el primero, o count, ya es como necesitamos que me entregues un valor en base a todas las transformaciones y las acciones que te pedí. Entonces, en ese momento se dispara la acción y entra todo lo que decíamos, el Query Optimizer, los jobs, los tags, los stages, los tasks, y al final cada una de esas cosas se convierte en bytecode de JVM, de la Java Virtual Machine, lo que decíamos, y estos tasks se distribuyen en los executors, ¿no? Que ya decíamos que los executors son las computadoras con uno o varios cores. Y lo que les comentaba al principio, en realidad, el API de Spark como que maneja más data frames, a pesar de que todo el tiempo menciona esto. A lo mejor alguno de ustedes tiene como una explicación o perspectiva sobre eso, pero a pesar de que siempre habla de RDDs, de Resilient Distributed Datasets, en realidad, pues yo lo que he visto son data frames. Transformaciones, acciones y lazy evaluation. Ajá, lo que decíamos, las transformaciones convierten un original en otro nuevo sin alterar el original. Las acciones disparan
disparan la acción principal de Spark, ¿no? Una acción dice, sale, en base a tus transformaciones, yo actúo y te divido en DAX, stages, jobs y tasks. El Lazy Evaluation, pues, es una parte que de hecho comentaba Juan Manuel en la primera junta que tuvimos, o segunda me parece, que es una característica de escala, puesto que Spark está hecho en escala y tú puedes dejar varias cosas sin ejecutar hasta que tú obligues a que se dispare, ¿no? Entonces, internamente utiliza escala para un Lazy Evaluation, almacena todas las transformaciones con Lazy Evaluation, dispara una acción y pum, todo se ejecuta. Y lo que les comentaba, el lineage, que es la que va a almacenar todas las transformaciones y las acciones para al final dispararlo y si falla, vamos al lineage y lo repetimos. ¿Qué más? Ajá, estas transformaciones, pues se les puede ver de dos formas. Aquellas transformaciones que de hecho no tienen dependencias, que terminando ellas solitas ya se terminó, ya se terminó la ejecución y ya puede tomarlo Spark, puede tomar el resultado, o las white. No hay transformaciones que también, yo me imagino, esto no lo he averiguado, pero yo imagino que estas transformaciones white no tienen solo una dependencia o a sí mismas como dependencia, sino tienen justamente como un DAG, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Como un grafo que tiene otras dependencias, porque a veces también están interconectadas estas dependencias. Y hay otra cosa, en Spark tenemos pues la parte de la acción. Las transformaciones crean más RDD sin alterar al original, o sea que voy aumentando la cantidad de memoria que es. Yo creo que sí, David. No estoy seguro, pero a lo mejor alguien nos puede comentar. Yo creería que sí, pero en definitiva el original, la información original se conserva y cuando tú aplicas una transformación se genera uno nuevo. Porque si tú modificas la información original y ocurre algún error durante todo el proceso de la información, tú no vas a ser capaz de repetirlo para aprovechar la tolerancia a fallos. Pero entonces lo Sí, que les exacto. comentaba es, Exacto, sí. Ahí es porque todos los datos que ya vamos a ver ahorita, todos los datos de Spark son inmutables. Entonces, sí, efectivamente no se modifica, sino que se va transformando y siempre se genera un nuevo objeto. listo Guillermo, gracias. Y bueno, así como Spark tiene una terminal que ahorita vamos a ver rápidamente, también también tiene un web UI, ¿no? Uno puede entrar a ver cómo se ha comportado, pues no sé, qué jobs se generaron, qué DAGs, qué tasks y qué stages han generado para la tarea que le pedimos a Spark. Entonces, vamos rápidamente a ver un poquito de código acá. Acá, por ejemplo, esta es la versión en escala y esta es la versión en Python. Acá, la verdad fue bastante simple. Quien guste le puedo pasar nada más es abrirlo ya. Fue bastante simple de configurar, no hubo ninguna complicación para meter al IntelliJ. Pero lo dividí de tal forma que viéramos, perdón, lo importante pues no lo importante, pero digamos como las partes principales de cómo se comporta un script, digamos, o una aplicación de Spark. Necesitamos iniciar la sesión. Necesitamos cargar el data frame de algún archivo, en este caso es un CSV, y luego necesitamos aplicar el API de Spark para que actúe sobre ese data frame, ¿no? Entonces, en un segundo para aquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá vamos a Start Session y vemos cómo, esta es escala, ¿no? Esta es la parte de escala. En el caso de Start Session, pues nosotros estamos llamando al Spark Session, pues es un objeto por ahí de escala. Llamamos a un builder. Casi todo lo que vemos en Spark va a ser el patrón que se sigue es builder, ¿no? Siempre todo está encadenado. Le damos una aplicación, un nombre a la aplicación o a la sesión para esta aplicación. Esta parte de config, bueno, creo que sé más o menos qué significa, pero creo que no tiene sentido ahorita que lo platiquemos. Es como para usarlo localmente sin usar nada en ningún otro clúster. Y en este caso lo que hace es crear la sesión, ¿no? La sesión, builder, le damos un nombre y la obtenemos en caso ya esté creada o la creamos, ¿no? Entonces, una vez que creamos la sesión, ya tenemos aquí el objeto sesión y vamos ahora a cargar el data frame desde un path. Este es un path que ya tenemos definido. Y ahí le vamos a mandar las dos cosas, la sesión y el path. Entonces lo que hacemos con esta session, que es la que creamos aquí abajo, llevamos pues esto que es como un objeto, leer, y le decimos que el formato es CSV, porque de hecho este formato es CSV. Le decimos además que tiene un header, y eso está bien chido, chévere, también, porque entonces el option aquí le decimos que infiera el esquema, ¿no? Que sí hay un esquema y que lo genere
No como a veces que ya ven que de repente estamos para hacer un CSV y hay que generar su modelo, hay que generar. Pues imagino que esto es opcional y debe tener algún contra, pero de inicio, pues infiere el esquema y a mí dámelo como está, ¿no? ¿Y de dónde lo voy a cargar un CSV que tiene header y que al cual le voy a inferir el esquema? Pues lo voy a jalar de aquí, de este CSV. Una vez que termino con este CSV, entonces tengo un data frame. Aquí ya devolví un data frame. En ese data frame, lo que hacemos ahora lo mandamos hacia el API de escala igual. Y esta API de escala aquí lo que recibe es un data frame. Y creo que sería bueno que de hecho les mostrara este CSV así rápidamente. Para que tuviera más sentido lo que están viendo. Ajá, ahí está. Entonces es un CSV que tiene estado, tiene color y tiene una cuenta, ¿no? de estos datos. Entonces, veamos, estábamos acá, ya habíamos creado la sesión, habíamos cargado el data frame, tenemos el data frame y vamos a contar las filas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, seleccióname, y sería bueno tener esto acá, seleccióname pues las tres columnas, ¿no? Seleccióname las tres columnas y agrúpalas por estado y por color. Agrúpalas por estado y por color. Además al count, dale un alias, que sea total, y ordénalas por ese total. Al último lo que quiero que me devuelvas es ese count, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos y ejecutamos esta parte de aquí, vemos cómo se carga, es lo que está haciendo, está abriendo una terminal de Spark. Y al final, pues lo que nos devolvió fue 60, ¿no? Hay una manera también de mostrar información. Nosotros podemos dar aquí, darle de nuevo df, lo voy a poner. Antes de generar el count, podemos decirle aquí, déjenme ver si lo encuentro, según yo es show, ajá, show number truncate, creo que es esta, show, vamos a decirle que nos muestre 10 de las filas que tiene antes de que le saque el count, y truncate, creo que le podemos mandar aquí falso. Pero veamos, ahí estamos, entonces vamos a ejecutarlo, y vamos a ver 10 de las filas que tiene el data frame, ah chinga, y güey, se fue, ¿escuchan? Vamos, Jorge. Ay, qué raro, se fue mi Chrome. Pero bueno, aquí ya vamos a ver 10 de las filas que tiene el data frame. ¿Dónde están? O tal vez no. No logré mostrarlas. Pero bueno, esa es la manera en que nosotros, más o menos es el API de Spark. Y acá también nada más rápidamente. Esto sería lo mismo en Python. Ven, no para repetir el mismo código, sino para que, bueno, a mí me sorprendió lo homogéneas que son las APIs. A mí me sorprendió mucho. Editor tabs, bueno, no lo puedo poner acá, pero miren, voy a abrir rápidamente esta parte de acá. Intenté hacer más o menos los mismos métodos y, por ejemplo, acá está el Start Session. Pues es un poquito distinta, pero básicamente es la misma API. Si nos damos también acá cuando estamos creando el data frame, pues se acuerdan de seleccionar estado, color, count, agrupar por todos ellos y al final sacar un count. O sea, a mí me sorprende mucho lo homogénea que son las APIs entre Python y Scala. Y pues eso es todo lo que traigo. Dice David, ¿qué pasa cuando configuro mi código para que Spark use X cantidad de recursos y justo en ese momento esos no se encuentran disponibles? No sé, la verdad, David. A lo mejor alguien sabe la respuesta a esa pregunta. ¿Alguno de acá sabrá? Pero bueno, pues listo. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues a mí me quedó